Mientras tanto, nos vamos a hablar, don Mauricio, de maquinaria amarilla y de uno de los dolores de cabeza de todos los días, el tema de La Mojana, donde no se ven ni contratos ni obras. Cuéntenos la historia. Sí, señor. Nosotros el 19 de marzo de este año hicimos un reportaje informando que allí se había contratado pues la maquinaria amarilla durante el año 2023 para dar solución a todos estas inundaciones que se presentan en los municipios allí de esta importante región. Dábamos cuenta de un contrato que se había anunciado en septiembre del año pasado por 31.000 millones de pesos, o más que un contrato, varios contratos, eran recursos que se iban a asignar por cerca de 32.000 millones de pesos para maquinaria amarilla en La Mojana, y que en marzo pues no se tenía conocimiento si finalmente se había contratado, si finalmente esas obras se concluyeron, y pues nadie daba razón de lo que estaba pasando. Nosotros enviamos al día siguiente un derecho de petición a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para conocer qué había pasado con esa contratación de los 32.000 millones de pesos para maquinaria amarilla allí en la región de La Mojana. Y Lucas, pues durante todo este proceso nos encontramos con esta primera imagen después de ese anuncio que hizo el Olmedo López, pero en gestión del director. En gestión del riesgo. Lo que sí tenían era comunicación. No, tenían como unos cheques hechos, mejor dicho, para 80 eventos distintos. Los tenían listos. Descríbanos la imagen que está mostrando a quienes están conectados en el YouTube Live de la W. Para quienes no están conectados, exactamente. Vea, es una imagen donde están los alcaldes municipales de La Mojana recibiendo un cheque simbólico. Es un cartón Mega grandísimo. Sí, cartón grandísimo. Sí, como los de programa de concursos. Exacto, los de Concéntrese, esos programas así de concurso que le daban el cheque, y está grandísimo, donde aparece el valor de cada uno de los, pues más que el valor de lo que se va a hacer con esos cheques, de la contratación. Veamos la siguiente imagen y la vamos a describir también para quienes nos están escuchando. Vea, es un cheque, ampliemos la imagen para que podamos verla un poco más. Este cheque es ganador, Mauricio. Ese es el cheque ganador. A ver, ¿qué dice? Paula, lea usted, páguese a favor a la orden de... Dice, el cheque gigantesco tiene el logo de la gestión de riesgo para quienes no lo ven. Dice, páguese a la orden del municipio de Pinillos en Bolívar. Esto es en la región de La Mojana. Ajá, la suma de horas máquinas para obras de mitigación en vías rurales. No. Mire quién la firma. Lo mejor. ¿Quiénes firman el cheque? Pues de un lado está el señor Olmedo López Martínez, director de gestión del riesgo para la época, y el señor Sneider Pinilla. Es decir, una firma de fidelidad de que le van a cumplir con su maquinaria amarilla, Mauricio. Claro, pues ahí está la evidencia que en ese momento, en septiembre, Olmedo López, entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, anunciaba esos recursos por 32.000 millones de pesos. Hubo comunicado de prensa, el presidente sale, mejor dicho, todo el mundo decía, en La Mojana les vamos a invertir 32.000 millones de pesos en maquinaria amarilla para que cuando llegue el invierno, cuando llegue la época de lluvias, pues no estén afectados ni tampoco inundados. Y pues nada de eso se vio. Por eso nosotros enviamos, después de dar ese informe en marzo 19, un derecho de petición el 21 de marzo, y pues hasta ahora tuvimos respuesta. 3 meses después tuvimos respuesta, y yo preguntaba por esa contratación específicamente, la de septiembre de 2023. ¿Quiénes eran los contratistas? ¿A quién se le había entregado esos recursos? ¿A qué municipio se había llegado la maquinaria amarilla? ¿Cuánto se le había entregado a cada uno de los municipios? Y la respuesta que obtuvimos pues no fue muy buena. Ellos me dicen, mire, frente al numeral 1, le informo que una vez revisadas las bases de datos pertenecientes al área de maquinaria amarilla de la Subdirección para Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se observan las siguientes órdenes de proveeduría. Me enviaron un documento en el que se describen 8 órdenes de proveeduría en diferentes municipios. Vamos a ver el siguiente cuadro resumido de lo que pasó allí en estos municipios. Mire, se entregaron en los municipios de Achí, en el municipio de Calmito, en Guaranda, en Majagual, en Sucre, en Magangué y en San Jacinto 2 contratos. En cada uno, como quienes pueden estar conectados hasta ahora o quienes deseen verlo más tarde en nuestra página web, allí está descrita la fecha de cada uno de estos contratos. Como lo pueden ver, por ejemplo, en el municipio de Achí, el contrato fue firmado el 7 de julio de 2023 y allí se habla de un contrato para suministro de maquinaria amarilla y un contrato de control y seguimiento. Ese contrato de control y seguimiento no es más que el contrato de supervisión de cada una de estas obras.
Y en cada uno de estos municipios, el siguiente en Caimito se firmó también el 14 de agosto de 2023. En los otros municipios, por ejemplo, Guaranda el 25 de mayo de 2023, en Majagual el 30 de mayo de 2023, en Sucre, el municipio de Sucre, el 22 de agosto de 2023, en Magangué el 19 de mayo, en San Jacinto el 9 de marzo, que son los dos últimos contratos firmados ese día, el 9 de marzo. ¿Qué hay de común en todos estos contratos? Si pueden ver, como pueden observar, quien hace el control y seguimiento es la empresa Intraffic SAS. En todos los municipios esa empresa fue la encargada de realizar ese control y seguimiento. Esa empresa tiene su sede en Barranquilla y ellos realizaron ese control y seguimiento contratados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y el suministro de la maquinaria amarilla en los municipios lo realizaron solamente 3 empresas: Construcciones Caribe CIC, también lo hizo el grupo empresarial NISA SAS y más interventores y consultores. En el caso de Construcciones Caribe CIC, ahí hay un nombre que llama la atención y es el del señor Jorge Claret Pérez Baldovino, que era uno de los representantes legal. Este señor Jorge Claret Pérez Baldovino fue candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar. Y pues aparece... ¿Sabemos el partido político? Partido de la U. Él se presentó por el partido de la U número 104 en el tarjetón en ese entonces cuando estaba de candidato. Los otros también estuvimos buscando quiénes eran los otros personajes, los otros representantes legales de estas empresas, que paradójicamente son las mismas que se quedan con esa contratación allí en La Mojana. Y si volvemos al cuadro anterior, el total de esos contratos es de 18.000 millones de pesos. O sea, muy distinto. Uno, a los 32.000 millones que se anunció en el mes de marzo. Y lo segundo es que estamos hablando de contratos que allí la fecha que nos entregaron, todos corresponden de agosto hacia atrás, es decir, no hay ninguno de septiembre. O sea, la pregunta es, entonces, ¿qué pasó con los 32.000 millones de pesos? La respuesta a su derecho de petición es, sí, se hicieron estas obras, ninguna tiene que ver con los 32.000 millones de pesos anunciados por el gobierno nacional. Exacto. Los cheques, palabras más, palabras menos, salieron chimbos. O sea, cheque chimbos, sí señor, pues usted lo acaba de decir, es eso. Óigame, Mauricio, ¿qué relación tiene este capítulo de la maquinaria amarilla en la región de La Mojana con la denuncia que en su momento hizo Paula Bolívar de los contratos de maquinaria amarilla en gestión del riesgo? Pues todos estos contratos, Lucas, se derivan de algunos intereses que hubo aparentemente de algunos contratistas para quedarse con todas estas obras en la región de La Mojana. Ahora, adicionalmente, estos contratos, el anuncio por lo menos fue en septiembre de 2023 y hasta el momento nadie da razón de qué fue lo que pasó con esos contratos firmados, entre otras por Sneider Pinilla, que era el subgerente de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo. Nos acompaña a esta hora nuestro invitado, él es Neyman Estrella Acevedo, él es el presidente de Codemojana allí en esta importante región. Bienvenido a Sigue la W. Y Neyman, cuéntenos de estas obras que se anunciaron, o por lo menos que se entregaron recursos según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por cerca de 18.000 millones de pesos. Ay, que se me olvidó un detalle adicional. De todos esos contratos, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo me dijo que ya todos fueron terminados, que ya se concluyeron las obras, que se cumplió a cabalidad y que solamente había un contrato, que es el de San Jacinto, que está actualmente en ejecución. ¿Eso es verdad? ¿Hubo maquinaria amarilla durante el año 2023 en estos municipios? Gracias, buenas tardes, cordial saludo. La verdad, esa respuesta que le dan ustedes a nosotros de Codemojana nos deja confundidos, porque en un derecho de petición que nosotros instauramos a principio de este año, nos responden y nos dan efectivamente esa misma contratación, pero con fecha de celebración de septiembre. Entonces no sé realmente qué confusión hay, si están de la unidad de riesgo, están mintiendo en la respuesta que nos dieron a nosotros, que nos están colocando fecha de septiembre, o le están mintiendo la respuesta esa que le dieron a ustedes, que están colocando fecha de mayo, julio y agosto. Lo cierto es que también están mintiendo en el sentido de que ya estos contratos están debidamente ejecutados, porque aquí hay varios municipios en la región de La Mojana, como Majagual, Sucre, Caimito, en donde nunca llegó esa maquinaria.
Se lo digo con toda certeza en nuestra calidad de veedores ciudadanos y de control social, se lo digo con absoluta certeza que por lo menos en los municipios de Majagual, Sucre y Caimito nunca llegó la maquinaria. Sí tuvimos conocimiento de que se hizo unos trabajos que no superan alrededor del 40% de avance en San Jacinto del Cauca, en Achí Bolívar y en Guaranda. Pero en el resto del municipio no hubo, ni siquiera llegó la maquinaria. Entonces, no entendemos, la verdad, esa respuesta nos deja confundido, esa respuesta que le dan ustedes en el sentido de que ya están debidamente ejecutoriados. Neyman, ¿qué se sabe de los contratistas de pues esta maquinaria amarilla? Mire, estamos hablando de Construcciones Caribe, se dice Grupo Empresarial NISA, SAS y más interventores y consultores. ¿Estas empresas ustedes las conocen? ¿Habían escuchado alguna vez de ellas? Bueno, francamente, lo único que conocemos es Jorge Pérez Baldovino porque él es oriundo de Achí y la verdad no tenía conocimiento que él está como representante legal de una de esas firmas contratistas. Achí hace parte de acá de un municipio de la región de La Mojana. Del resto, particularmente no los conozco. Y ustedes saben que como la metodología de contratación de la unidad de riesgo es de contratación directa a dedo, entonces pues ellos me imagino que escogieron ahí a su acomodo a esas firmas contratistas. Ahí Mauricio nos mostraba también esos contratos adicionales que son justamente para hacer esa supervisión. ¿Qué papel jugaron esas empresas? ¿Usted vio que en algún momento hicieron una visita? O cuéntenos si esto simplemente era un contrato más de papel. Histórica y tradicionalmente, ese tema de contratistas e interventores que hacen el control, eso es una manguala. Ellos buscan a su acomodo, a veces ¿cómo digo? Se turnan, es decir, yo actúo esta vez como contratista, tú como interventor. En tal municipio tú vas a ser el interventor, yo soy el contratista. Y así es ese carrusel que tradicionalmente han hecho acá en nuestra región de La Mojana con ese tipo de órdenes de proveeduría, que con ese rótulo del tema de que son de emergencia, lo otorgan a dedo, lo otorgan de manera directa. Pues, don Neyman, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, don Mauricio, ¿y qué dice el nuevo director de gestión del riesgo, don Carlos Carrillo, de estos cheques chimbos y de la respuesta al derecho de petición que usted elevó ante esa entidad? Pues inicialmente yo a él lo busqué cuando recién recibió el cargo porque quería saber yo qué había pasado con esa contratación y con ese derecho de petición, por lo menos la respuesta de lo que estaba pasando. En ese momento me dijo que iba a agilizar, tratar de agilizar y averiguar qué había pasado. Cuando le muestro la respuesta que me dieron en la unidad de gestión del riesgo, dijo pues que quedó sorprendido y que iba a preguntar qué era lo que había pasado y que pues van a mirar porque parece que algunos de los funcionarios que estaban al frente de esa dependencia son de la antigua administración de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces está revisando por qué dieron esa respuesta y sobre todo averiguar qué pasó con esos 32.000 millones de pesos. Absolutamente escandaloso lo que está pasando y estos anuncios y los millones y millones de pesos que se terminan yendo por el sifón de la corrupción en gestión del riesgo.